Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En este video yo les voy a hablar acerca de un tema muy importante, puesto que cuando hablamos de la comunicación o a la hora de comunicarnos con otras personas en la sociedad, nuestro objetivo es emitir un mensaje. Pero sin embargo, a veces ese mensaje no queda claro al emisor, perdón, al receptor. ¿Por qué? Por la parte de la ambigüedad del léxico. Y de eso voy a hablar ahora, de la ambigüedad del léxico. Y para dejar muy en claro, quiero decir que en el área de la ambigüedad del léxico existen muchos términos o varios significados, conceptos, pero más sin embargo yo he decidido tomar solamente algunos que son, por cierto, muy importantes y que se usan mucho a la hora de hablar y a la hora de escribir, ¿no? Porque nos afecta no solamente a la hora de hablar, sino también a la hora de redactar. Ya veremos de qué se trata. Para dar un concepto ya más formal acerca de la ambigüedad y de la definición de la ambigüedad del lenguaje, podemos decir que la ambigüedad del lenguaje son todos aquellos, como te diga, formas de construcción o ejemplos de vocabularios inadecuados que utilizamos tanto a la hora de hablar como a la hora de escribir, como ya lo dije antes. Pues tenemos la expresión oral y la expresión escrita. Y para empezar con estos términos, pues he decidido retomar o empezar con la parte del eufemismo. Quizás estos términos ya los maneje algunas personas y para algo otras sea nuevo. Bueno, el eufemismo es algo que se utiliza mucho, que creo que todos lo hemos utilizado, ya sea por costumbre o por dependiendo del contexto o de las personas con las que estemos conversando, pero que se usa sin querer se usa sin saber que estamos utilizando una ambigüedad en el léxico, ¿no? El eufemismo se trata de disfrazar las palabras o de suavizarlas para no decir lo que queremos decir directamente o de una manera que fuerte. Por ejemplo, cuando nos vamos a referir a una persona o a una mujer prostituta, nosotros no decimos esa persona o esa mujer es prostituta, sino nosotros a veces decimos es una mujer de la vida fácil, ¿no? Cuando ya utilizamos otros términos para referirnos a lo que queremos, a eso se le llama eufemismo, porque estamos disfrazando las palabras para que no suenen ni tan fuertes ni tan feas, por decirlo así. Otra frase que ocupamos mucho en sí es, por ejemplo, cuando alguien muere, nosotros no decimos se murió eh, alguien, sino decimos pasó a mejor vida. Y eso nos da a entender que alguien ha muerto. Más sin embargo, la palabra correcta es decir, murió o falleció. Pero nosotros buscamos la manera de disfrazar las palabras para no decirlas ni tan directas ni tan fuertes o como ya lo dije antes, pueda que sea por costumbre o simplemente por delicadeza según, pero en sí la ambigüedad nos dice que eso nosotros caemos en el error, ¿no? También está otro término que cabe en este tema, que es acerca de la polisemia. Quiero dejar en claro que la polisemia a veces tiende a confundirse con la homonimia, pero más sin embargo cuando hablamos de polisemia hablamos de una sola palabra y cuando hablamos de homonimia hablamos de dos o más palabras. Entonces, la polisemia en sí se trata de una palabra que se puede emplear en varios significados según el contexto o a lo que nos vamos a referir. Por ejemplo, en la polisemia cabe la palabra hoja. Hoja, ya sea de hoja de árbol, de hoja de afeitar, de hoja de papel, ¿no? Dependiendo de la conversación que estemos empleando, del contexto a lo que lo estemos empleando esta palabra. La palabra polisemia se refiere a que una palabra tenga
varios significados, ¿no? Y ya luego cuando hablamos acerca del otro tema que mencioné, acerca de la homonimia, bueno, a esto son las palabras, ¿sí? Las palabras que pueden sonar igual o escribirse igual, pero que en sí tienen significados distintos. Y esta rama de la homonimia se divide dependiendo de las palabras que sean o homófonas o las palabras homógrafas. En sí, las palabras homófonas son aquellas que se pueden escuchar igual, más sin embargo no se escriben igual y tienen significado diferente. Bueno, para dar un ejemplo tenemos la palabra tubo. La palabra tubo con B se refiere a una pieza hueca o a lo que nosotros conocemos como una pieza de PVC. Y la palabra tubo con V ya nos estamos refiriendo al verbo, del verbo tener, ¿no? Puede que también nosotros no lo distingamos a la hora de hablar, porque simplemente podemos decir tubo de PVC o tubo de tener, dependiendo de lo que estamos hablando, obviamente, ¿no? Pero a la hora de escribir o a la hora de leer, tenemos que conocer la diferencia de las palabras, porque muchas veces a la hora de redactar, nosotros no nos equivocamos en la ortografía y caemos en el error, ¿no? Porque si yo quiero poner el verbo tener, o sea, tubo con V, puede que ponga tubo con B y ya no me estoy refiriendo al verbo, sino me estoy refiriendo a la pieza de PVC. Y así, pues, nos está diciendo el lenguaje en la rama del lenguaje que debemos de evadir estos errores para tener una mejor comunicación, ya sea oral o escrita. Esto es en cuanto a las palabras, decíamos, a las palabras homófonas, que son las que se escuchan igual, más sin embargo se escriben diferente y tienen significado diferente. Y las palabras homógrafas son las que se tienen igual escritura y se escriben igual, se escuchan igual, más tienen significado diferente. Por ejemplo, la palabra haya. Puede ser haya de una persona que cuida de niños o haya del verbo haber. Entonces tienen cierta similitud, mas sin embargo se emplean diferente de acuerdo al contexto o al mensaje que se va a emitir, ¿no? También tenemos en cuanto a otro término o otros conceptos en el tema de la ambigüedad, lo que son los sinónimos o lo que se conoce más bien como la sinonimia. La sinonimia trata en sí de aquellas palabras que tienen que, aunque no se escriban igual ni suenen igual, pero tienen su significado igual, ¿no? Entonces, a veces hay palabras que tienden a ser parecidas, pero no significan lo mismo. Entonces, cuando ya hablamos de la sinonimia, para dar un ejemplo, está la palabra pelo y cabello. Aunque no se escuchan igual ni se escribe igual, pero quiere decir lo mismo, ¿sí? Algunas personas nos referimos al pelo o algo otras al cabello y se sabe que se habla de lo mismo. Entonces, esto es en cuanto a lo que es la sinonimia. Y también está lo que es los antónimos o la antonimia, como se conoce también. Y los antónimos, pues, son las palabras que son opuestas en sí. Las palabras que son opuestas, más sin embargo existen ciertas clases en los antónimos. Para empezar con la clasificación de los antónimos, están los antónimos que son graduales. ¿A qué se refieren los antónimos cuando son graduales? Bueno, por ejemplo, si tenemos la palabra frío y caliente, en la parte de los antónimos graduales cabe que va frío, tibio, caliente. Va de forma gradual, ya sea ascendente o descendente.
Y ya tenemos también lo que son los antónimos complementarios. En los antónimos complementarios, entonces ahí sí son completamente opuestos. No hay ninguna degradación ni nada de eso, sino son completamente opuestos. Por ejemplo, si decimos feo, bonito. No hay ni medio feo, ni medio bonito, ni nada de eso, sino que o es feo, o es bonito, o es muerte, o es vida. Son las palabras completamente opuestas. Y por último, en cuanto a los antónimos, tenemos lo que es los antónimos recíprocos. Bueno, esto se trata como de una necesidad o de que hay del uno del otro, de un término de otro. Por ejemplo, si nosotros utilizamos la palabra suegro, sabemos que si hay un suegro, hay un yerno. Entonces estos ahí se complementan entre sí. Esos son los antónimos recíprocos porque no puede existir uno sin el otro. Si decimos, por ejemplo, vender, comprar. Sabemos que no se puede vender sin comprar ni comprar sin vender. Entonces esas ahí se complementan entre sí. Y pues estos son los términos que yo escogí, los significados o los conceptos que yo escogí para hablar acerca del tema de la ambigüedad. Y nosotros como estudiantes de literatura debemos conocer todos estos términos para nuestra mejor comunicación. Existen por supuesto más, lo que son las muletillas, el pleonasmo, entre otros, que hacen que a veces falle la comunicación tanto oral como escrita. Pero bueno, lo que debemos es ir perfeccionándonos para no caer en el error y así pues nosotros redactar mejor y hablar mejor. Así que esto es todo y espero sirva mucho y quede muy claro la información que se ha presentado en esta hora. Adiós.